Ok, vamos a agregar entonces un proyecto existente. Le pongo aquí, agregar proyecto existente. Buscamos el proyecto en la ruta que se encuentre. Por ejemplo, acá tengo ese proyecto y lo voy a elegir. ¿Ve? El archivo de proyecto que tiene la extensión CSPro. Ya lo tenemos acá, ¿ve? Entonces ahí yo tengo dos clases. La que nos interesa ahora para el curso que vamos a trabajar con acceso a datos es Database Access, una clase que nos muestra ciertos parámetros de conexión. Acá tienen el nombre del servidor, el nombre de la base de datos, el nombre del usuario, el password, el modo de autenticación. Ustedes si han llevado base de datos ya deberían saber a qué se refiere. El connection string, que sería la concatenación de todos estos parámetros, pero siguiendo un formato estándar de cadenas de conexión. Bueno, base de datos, ya deben conocerlo. Un SQL command, que sería un objeto que nos va a permitir trabajar ejecutando comandos SQL, y luego un objeto SQL connection que nos va a permitir utilizar este connection string y abrir una conexión y también cerrarla respecto a una base de datos. Bueno, hay algunos métodos. Aquí está, por ejemplo, hay un método que construye el connection string, es una cadena, y se concatena server con el parámetro, el modo de seguridad, el nombre de la base de datos, etc. ¿Ya? Bajo este esquema estamos trabajando con autenticación de Windows, ¿sí? Por eso es que aquí no pongo el usuario ni el password, ¿sí? Y para que esto funcione, significa que el usuario con el cual se han logueado en Windows debería tener suficientes permisos sobre la base de datos a la cual te quieres conectar, ¿sí? Bueno, base de datos también, chicos, ahí hay que repasar un poco los que no están muy en esa onda. Bueno, hay un método aquí, Open Connection, que lo que hace primero es construir el connection string y luego invocar al método Open de conexión, que es del tipo SQL Connection, ¿sí? El Close Connection, bueno, la cierra y ya está. Hay un método que ya existe ahí para cerrar la conexión y solamente lo usamos, ¿sí? Toda conexión que se abre debe cerrarse porque si no saturamos la vía de comunicación con el servidor de base de datos. Las conexiones deben estar abiertas solo el tiempo necesario, no más que eso, ¿de acuerdo? Recuerden que es un entorno en el cual no necesariamente hay un solo usuario. Pueden haber 100, pueden haber 1000 o millones de usuarios utilizando la aplicación. ¿De acuerdo? Muy bien. Hay un método getRows, lo que hace es devolver un conjunto de filas en una tabla, ¿ve? Data table. ¿Han estudiado las diapos que les pasé? ¿Sí? Bueno, espero que sí, porque ahí te indican estos objetos que corresponden a la librería de clases. Espero que sí. Bueno, entonces un data table es un contenedor de filas. Finalmente, este método recibe como parámetro una consulta tipo string. Aquí declaramos e instanciamos un data table que pertenece a ¿qué librería de clases? System.data. Está en las diapos. Ya está. Entonces lo que hago primero es, por ejemplo, alguien en este string puede enviar tipo un select asterisco from persona, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Se abre la conexión y se supone que en esta tabla se van a guardar el resultado de la ejecución de esa consulta. Entonces, para eso utilizamos un adapter que corresponde al system.data también.
Ya, SQL Data Adapter. Es un adaptador de datos. ¿Para qué sirve ese adaptador? Bueno, si bien acá lo instanciamos, le decimos cuál es la consulta, también le decimos cuál es la conexión. Aquella que ya está abierta. Porque aquí ya se abrió la conexión, esta conexión. Lo vimos en el método anterior. Entonces luego lo que hago es decirle al adapter que rellene un contenedor. En este caso este contenedor es un data table, es una tabla. Cierro la conexión después de llenar la tabla. ¿Sí? Ya salvé los datos. Esto es un enfoque de acceso a datos en modo desconectado. ¿Por qué desconectado? Me conecto al comienzo, ¿no? Abro la conexión, hago lo que quiero, traigo la información y lo cierro. ¿Sí? Mientras que hay otros objetos de acceso a datos. A ver, ustedes que han leído la diapositiva, ¿cuál sería, por ejemplo? Que es el modo conectado, que si no está conectado, no se desconecta. Acá ya lo dejamos en una tabla, puedo acceder a este dato cuando quiera. Es el modo desconectado. En modo conectado hay un objeto por ahí, ¿no? Bueno, chicos, revísenlo. Aquí debería manejar alguna excepción, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pueden mejorar esto. Bueno, ese es el getRows. Y el getValue, ¿qué es lo que hace el getValue? Te devuelve un solo valor, ¿ya? De tipo objeto. Ojo, esta clase la hice yo, ustedes lo pueden hacer también parecida o diferente o mejor, ¿de acuerdo? No, esto no viene hecho, ¿de acuerdo? Simplemente les estoy explicando algunos métodos. Tendrían que ustedes por lo menos volver a escribir este código o probar otra versión, ¿sí? No se trata solo de usarlo, sino que hay que curiosear un poco más, ¿no? Sería bueno que ustedes lo hagan desde cero, para que por lo menos generen esa experiencia y conozcan todos los objetos de acceso a datos. Este getValue, miren que ahora trabaja con el SQL command, ¿ve? Al SQL command se le pasa la consulta y la conexión. Y luego, acá tengo un objeto, ¿ves? Un resultado de tipo object. O sea, no sé si va a ser entero, si va a ser string, si va a ser decimal. No lo sé. Entonces, simplemente lo tengo de tipo object. ¿Para cuándo puedo usar eso? Por ejemplo, si yo tengo el ID de una persona y quiero saber su DNI, uso el getValue, ¿no? Si es que quiero saber cuántas personas existen en la base de datos, lo que me debe devolver la consulta es solo un valor, de 20, 30, 100 o 1 millón, ¿no? Entonces también puedo usar este método que me devuelve un solo valor. Como les digo, este nombre y esto es algo creado, ¿no? Lo que sí viene ya, en este caso, pues el command, el SQL command, tiene varios modos de ejecución. Uno es el execute scalar. El execute scalar ejecuta el comando y devuelve un único valor. ¿Ya? Un único valor. Pasa, Valentín. Has de venir temprano. Ya. Aquí hay otro, ¿ves? El setData. ¿Para qué sirve? El getRows nos traía un conjunto de filas, ¿no? Y lo poníamos en una tabla y eso lo devolvíamos, ¿no? Por ejemplo, ¿para qué me puede servir el getRows? Para llenar el pedido. Ya. El setData es al revés, ¿no? Yo le doy un comando para que ingrese datos en la base, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo interesante de acá? Es lo mismo que lo anterior, pero ahora no es un execute scalar, sino es un execute non-query. ¿Cómo funciona el execute non-query?
Non-query, ¿qué significa? Te va a ejecutar algo que no es una consulta. Query significa consulta, ¿verdad? Entonces, a ver, en SQL, ¿qué comando no es una consulta? ¿Cuál? Insert. Otro, el update, ¿no? ¿Cuál más? El delete. Ahí va. Entonces son tres comandos que no son consultas. Cuando se trata de ese tipo de comandos, voy a utilizar el execute non-query. Y para todo lo demás, tienen mastercard. Muy bien. Es así de sencillo el acceso a datos, ¿ves? Ya tienes las clases listas, solamente la usas. En resumen, ¿cuáles son las clases importantes que hay que saber usar para acceder a datos con AdONets? Empecemos. Uno, a ver, Martín. ¿Cómo se llama la clase? Esa la hice yo, la que te viene en el framework. Connection, ya, pero la que estamos usando no es connection, ¿no? Es SQL connection. Ya, otra. SQL commands, que es un comando SQL. SQL adapter también, ¿no? A ver, vayan pensando en una más. Ah, también el data reduce. Un ratito. Hola, Giancarlo, buen día. ¿Qué tal? Sí. Ah, ya, no sé, ahí está su horario. En ese horario se supone que va. No sé, ¿le has dicho algo para que lo sepa bien? Ah, ya. Ah, por ahí está. Llámale, pues. Ah, ya. Sí, 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 sí. Sí, Giancarlo. Cuando van ahí, pídeles que te apoyen en lo que necesites. Ok, cuídate, Giancarlo. Ya, bien, entonces ya está el SQL Data Adapter, el SQL Command, el SQL Connection, ¿qué más? Ah, el Data Table también, ¿qué más? Data Row también, si bien no lo hemos visto aquí, también existe el Data Row. Data View, ¿no? Un Data Grid View. Ah, ya, un Data Grid View, sí. Data Grid View, sí. Ya, ¿qué más? Chicos, vean las diapos y vean ahí qué librería de clases hay y revisen en el MSDN todas las clases que pertenecen a esa librería. Actitud. Yo no me voy a poner a contarles clase por clase porque solamente hablándoles de una librería me puedo pasar todo el curso. Si quieren aprender, revisen qué clases existen, para qué sirven, cómo se utilizan. ¿Sí? Por favor, preocúpense. Muy bien. Y yo me puedo pasar explicándole 20 horas esto, pero si no empiezan a usarlo y modificar este código y garabatearlo y probar, no van a aprender nada y voy a perder tiempo, ¿sí? Así que yo les voy a presentar las cosas, pero ustedes después tienen que practicarlo. Muy bien, entonces tengo el acceso a datos de ese modo. Bien, ahora vamos a hacer algo. Voy a trabajar una nueva base de datos, ¿ya? Para variar. Muy bien.
Aquí tengo el servidor de base de datos, que en este caso es local. Y vamos a crear una nueva, New Database. Vamos a poner de nombre SBA DB. Y luego le vamos a poner OK. Ya, está aquí al final. Lo que voy a hacer ahora, más práctico, pueden hacerlo por código también o mediante otra opción. Voy a crear las tablas usando un diagrama. Le doy New Database Diagram y voy a empezar ahí a crear las tablas y sus relaciones. ¿Ya? New Table, de acuerdo al ejemplo que estábamos viendo, por ejemplo existía lo que es quiz, ¿no? Que es una encuesta. ¿Ya? Y le voy a poner un ID. Y le voy a poner un título. Le voy a llamar name a ese campo, el nombre de la encuesta, que viene a ser el título. Le voy a poner varchar de 50. Luego le voy a poner open ads de tipo datetime y le voy a poner open to también del mismo tipo. Saben que una encuesta se abre y se cierra, ¿no? Que la encuesta esté abierta significa que puede ser respondida. Que esté cerrada significa que ya nadie lo puede responder, que ya terminó la encuesta, ¿de acuerdo? Entonces el open at es desde cuándo y el open to hasta cuándo se puede responder la encuesta, ¿sí? Ya, nada más. Tengo ahí entonces esa encuesta y acá le voy a poner owner ID, el owner ID que viene a ser el dueño de la encuesta. Por ejemplo, aquí en la UNAS, si existiera este sistema, por ejemplo, si la Facultad de Sistemas hace una encuesta, el dueño es la Facultad de Sistemas, ¿sí? Si hay un tesista que quiere hacer encuesta, entonces el dueño es ese tesista, ¿no? A eso nos referimos con owner. Y este va a ser de tipo entero. ¿Ya? Le voy a poner en la vista custom. Le voy a decir que sí es identity y que no soporte valores nulos. ¿Ya? Que no soporte valores nulos. Le voy a poner guardar. Aquí en el nombre del diagrama, bueno, le voy a poner diagrama principal o bueno, como son encuestas, quiz diagram y ya. Recuerden que les expliqué la arquitectura, ¿no? Habían encuestas, modelo de calidad, ¿sí? Autoevaluación, ya. Vamos a trabajar con ese proyecto como ejemplo, pero no lo vamos a hacer completo porque nunca vamos a acabar. En cambio ustedes sí, porque tienen más tiempo en casa. Ya está. Lo normal es que siempre hagan una descripción aquí para que después puedan generarse un pequeño diccionario de datos. ¿Ya? Entonces fecha a partir de la cual se puede responder la encuesta en línea. Y el otro campo, fecha hasta la cual se puede responder la encuesta. Y name se refiere al título de la encuesta. ¿Bien? El propietario de la encuesta. Ya está. Y bueno, este ID va a ser el primary key. De acuerdo a las buenas prácticas, es bueno que exista un campo ID, ¿de acuerdo?
Es bueno que exista un campo ID que no tiene nada que ver con el negocio. Si vemos un diagrama de clases, ¿ya? ¿Se acuerdan que les decía, no? Piensen primero en el diagrama de clases y no en la base de datos, ¿de acuerdo? Se supone entonces que del diagrama de clases sale la base de datos, ¿sí? De ahí van saliendo las tablas, sus relaciones y todo eso. Vamos a ver cómo es esa transición. Ya. Acá teníamos quiz diagram, ¿no? Diagrama de clases. Ya. Y por acá estaba, acá está, ¿ve? Quiz, ¿ve? Tiene nombre, bueno, desde cuándo y hasta cuándo. Tiene editor, el que lo aprueba y todo eso. Yo lo estoy haciendo más sencillo al otro lado, simplemente para abreviar, ¿ya? Pero nos referimos a esta clase. Miren, acá no hay ni un ID, ¿de acuerdo? Porque acá estamos en el diagrama de clases, no en base de datos. Pero cuando yo voy a base de datos, ya le creo un ID a todas las tablas, ¿sí? A todas. Y le pongo autonumérico, identity. Es una columna o un campo de tipo identidad. Solamente puede haber un campo identity en una tabla. Solo uno puede ser identity. ¿Ya? Es como un sequence en Oracle. ¿Sí? Bien. Y miren que acá tengo owner ID, pero ¿cómo está en mi diagrama de clases? Vamos a ver. O cómo debería estar. Acá debería decir owner, ¿no? El dueño, el propietario. Y miren quién sería el dueño. Vamos a ver. En este caso hay una clase Business Subject que no es más que un sujeto de negocios. Puede ser una carrera, puede ser un estudiante, un docente, cualquiera. ¿Ya? Porque si no, imagínense, me voy a tener que crear una clase facultad, una clase especialidad, una clase estudiante, una clase docente, una clase trabajador, una clase empresario, una clase y así, un montón de clases. Y cuando todos tienen nombre, todos tienen apellido, o por lo menos razón social, todos tienen teléfono, dirección, ¿sí o no? Entonces, más fácil, sujeto de negocio, ya está. Cualquiera puede pertenecer ahí. ¿Ya? Entonces, miren aquí, el dueño de la encuesta debe ser un business subject. Entonces esto debería estar así, ¿no? La encuesta pertenece a un business subject, ¿no? Y eso está aquí, ¿no? El owner, el dueño. ¿Esto cómo se pasa a base de datos? Porque acá este owner, ¿de qué tipo es? Vamos a ponerle acá. De tipo business subject, ¿sí? Acá tengo el owner. De tipo business subject. ¿Ok? Acá está, de ese tipo es. O sea, es un objeto, ¿sí? Es un objeto. Muy bien. ¿Y qué pasa? En base de datos, al menos en SQL Server, no hay objetos. Entonces, aquí ocurre que esto va a ser una llave foránea. Y que debe existir, así como existe la clase Business Subject, debe existir una tabla que se llame Business Subject. ¿Qué información va a tener esa tabla? También va a tener un ID. Por defecto, todos van a tener un ID. Recuerden, mírenme, no hay necesidad de ponerlo eso acá. Acá es negocio, mientras que acá ya pensamos en cómo almacenar los datos, aquí en la base. ¿Sí? Entonces el ID asegura el tema de integridad y de identidad. ¿Sí? ¿Cuáles son los principios de base de datos? A ver. ¿Ah? Principios de base de datos. Toda base de datos debe ser, o debemos asegurar su
Identidad, ¿qué más? Integridad, ¿qué más? ¿Ah? Seguridad, luego vamos a volver a base de datos. ¿Cómo? Confiabilidad. Ya estamos yendo al tema del software, ¿no? Bueno. Entonces, también de tipo entero, por convención. Voy a poner unos cuantos campos, ¿ya? Porque si no, no vamos a avanzar. Me interesa ahora el nombre nada más. No importa este. Bueno, ustedes sí lo van a pasar todo como están aquí todos los atributos en el proyecto que hayan decidido hacer. Y yo le voy a poner aquí varchar de 50, ¿ve? Varchar de 50. Miren una cosa que no debería detenerme a explicarles porque eso es en base de datos, pero es importante. La longitud, el nombre de la encuesta o el título tiene 50 caracteres y el nombre de cualquier sujeto de negocio también le estoy poniendo 50. Lo que no es bueno es poner, por ejemplo, acá 55 y arriba 50, o sea, no tiene caso. Cuando ustedes programan, tiene un formulario, un textbox. Ese textbox va a aceptar un límite de texto también. Si ustedes dejan que el textbox acepte indefinido, cuando van a tratar de guardar y jalan la información que hay en el textbox, al tratar de guardar aquí, como este solo soporta 55, se va a truncar, ¿no? Entonces lo que se hace cuando se programa visualmente, al textbox también se le puede indicar en un property cuál es la máxima longitud del texto que va a almacenar. Ahora, ¿cómo yo le digo cuál es la máxima longitud del texto? Si por acá tiene 50, por acá 55, en otra tabla 52 y en otra 51. ¿Cuánto me voy a demorar en diseñar mis interfaces? Por ejemplo, acá tengo una aplicación de membresía, ¿no? Este es para crear un miembro, ¿eh? Por ejemplo, para crear, supongamos que es un sujeto de negocio, ¿ya? Vamos a ver. A ver, vamos a hacer otro, para no distorsionar. Le voy a agregar un formulario ahí.